Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Max Venegas y soy publicista de estudios, pero la verdad nunca me gustó mucho el rubro de la publicidad y aquí estoy, después de unos años saliendo de la universidad, encontrándome con experiencia un poco por casualidad diría yo. Pero sí siempre me pasó algo con la experiencia y bueno, lo que sí me gustaba de la publicidad, que era el marketing, específicamente el branding, que siempre busqué o me gustaba cuando había algo distinto, que la empresa hiciera algo por la sociedad o que la empresa hiciera algo por las personas. Y fue justo en experiencia donde lo encontré, ya después saliendo de la universidad dándome cuenta que existía este rubro. Y ya llevo 6 años en ISO, trabajando en el área de consultoría, trabajando proyectos de experiencia y hoy día ya desde un área de soluciones que es de innovación, en teoría, o entre comillas. Y para aprovechar de contar un poco quién soy yo también, qué cosas me gustan, particularmente algo que me gusta harto y me he dado cuenta en este último tiempo relacionado también a esto de innovar. Siempre me gusta pensar fuera de la caja y a veces pienso fuera de la caja cuando no tengo que hacerlo, pero ahí coincide yo creo que con otros hobbies que he tomado con el tiempo, que es la cocina. Me encanta cocinar y eso lo descubrí después de casarme. Y que yo no cocino como tan coordinadamente o pensando las cosas, sino que voy al refrigerador, veo qué hay y trato de innovar en función de los ingredientes que tengo. Entonces, creo que mi personalidad un poco en ese aspecto. También me gustan los videojuegos, solo que hoy día ya no juego tanto, porque la gran mayoría de mi tiempo la dedico y la aprovecho con mi familia. Tengo, como dije, estoy casado, tengo 3 niños, hombres, uno de 4, uno de 2 años y uno de 1 año, cumplido hace poquito. Y vivimos en Paine, que queda en el campo saliendo de Santiago. Y bueno, voy a hacer un paréntesis que ya se lo he comentado a ustedes también, que en realidad mi señora me puso unas reglas para participar del podcast, que son dos. La primera es que no puedo decir refranes, porque lo digo mal, entonces queda mal dicho. Y lo segundo es que no puedo decir tallas ni bromas porque también son muy fome, me dijeron. Así que estoy filtrado desde la casa. Eh, pero igual, poniéndome el parche ante el área, diciendo un refrán, y bien dicho porque lo preparé, que voy a decir disculpas si es que alguna vez digo un mal refrán, porque soy así y no me van a poder tampoco cortar o coartar como soy, porque tampoco me sale. Eso es un reclamo, parece. Un reclamo. Sí, voy a hacer caso omiso a la instrucción y después me van a retar en la casa. Pero, bueno, no sé, te doy el pase, Nati, también para que te presente. Ya, traje menos información, pero bueno, nada. Yo soy Natalia Orrego, soy colombiana y hace unos añitos también chilena. Es raro, pero sí, o sea, como que para algunas cosas ya me siento chilena. Soy diseñadora industrial de profesión y también, un poquito como cuenta Max, llegué al mundo de la experiencia por otros caminos y llegué y conocí el diseño principalmente de servicios y después la consultoría. Y nada, como que de rebote y de búsqueda llegamos acá al mundo de experiencia y igual que Max trabajamos en ISO, en el área de soluciones, donde nos dedicamos justamente creemos que nos escogieron porque nos gusta pensar cosas distintas o mirar de manera distinta las cosas y obviamente el mundo de la experiencia es sujeto de modificar. Y llegamos a esto, al mundo de cliente, mundo de experiencia del colaborador. Y yo creo que lo que hacemos todo el tiempo es encontrar patrones, ideas, algo que yo creo que dicen que es por mi signo, pero yo creo que también me lo he trabajado. Es que soy para mal y para bien, me fijo mucho en los detalles. Y eso yo creo que lo pongo al servicio de lo que hago y lo pongo al servicio de los proyectos. Y creo que en eso conectamos con Max. Creo que lo que más me gusta de mi trabajo es tener esta como mirada de turista, que es como de ir viendo cuando uno va de turista, que no conoce nada y que todo se le hace nuevo, y es lo que trato de hacer, no solo en la experiencia, en lo que trabajo, sino en mi día a día, porque al final mi foco es tratar, no sé si lo pasa siempre, pero cuando tengo un contacto con alguien o en algún proyecto es que lo que pase por mi lado es salga mejor o por lo menos no lo haya pasado mal en el rato que
que compartió conmigo o que estuvo en el proyecto. Yo creo que ese es uno de mis focos y yo creo que aquí lo podemos hacer o es lo que nos ha permitido. Y por eso estamos hoy acá en nuestro primer capítulo. Así que bienvenidos, esto es Dementes por Experiencia. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué estamos hoy aquí. Y es, de nuevo, estamos grabando nuestro primer piloto, pero esto surgió, creo que en vacaciones. Sí. Sí, o verano. sea, fue más como... Y fue algo más de cualquier cosa. O sea, como nos gustan los podcasts, queríamos... Y dijimos, ¿por qué no hablamos de experiencia? Así que, nada, quisimos quizá trasladar nuestras conversaciones. Para el que no sepa, Max y yo trabajamos todo el tiempo, nos vemos todo el tiempo por videollamada. Ya yo creo que también trabajando. Sus hijos me saludan más por videollamada que en presencial. En presencial no me reconocen. A nadie, yo creo. Y nada, creo que teníamos, o sea, y dimos muchas vueltas, pero lo que queríamos era como hablar de lo que nos apasiona un poco y como de lo que nos pasa en el mundo de la experiencia, en el mundo de las consultorías, que no nos podemos quitar el traje de consultores. O sea, al final, cuando partimos la semana empezamos diciendo como, uy, me pasó esto en la peluquería, me pasó esto en el café, me pasó esto en tal cosa, y al final nos damos cuenta que a diferencia quizá de otras profesiones, o no lo sé si en otras pasa, pero como que no nos quitábamos el traje. Era como que todo el tiempo mirábamos el detalle y quizá dijimos, quizá este formato puede ser interesante y si no, pues sería el último capítulo, pero esperamos que no. Ahí yo quería agregar algo también que lo hemos conversado y últimamente en otras cosas que hemos estado también lo hemos dicho, y es que muchas veces se complejiza mucho la experiencia y como tratan de hacerlo como algo que en verdad está muy arriba, muy lejos de la gente, pero en realidad no puede ser algo más concreto y más tangible. Y desde ese punto de vista también es cómo logramos, estoy tratando de no decir refranes, pero cómo logramos salirnos un poco de ese status quo y tratar de hablar también como de tú a tú, hablar como la experiencia como lo que realmente es, no como con esos conceptos en inglés o todas las cosas en inglés, que no para todo es tan fácil de entender. Para mí, la primera. O sea, no se me da bien otros idiomas. Pero claro, y eso también era lo que hablábamos, que a veces la experiencia, y lo vemos con nuestros clientes, porque para los que no sepan, nosotros, como ya dijimos antes, trabajamos además en ISO y ahí vemos clientes todo el tiempo y ahí nos toca poner esta como figura un poco más porque para eso estamos, para hablar desde el concepto, la metodología, la experiencia, pero creíamos que al final la experiencia se vuelve esto, el día a día, y en que si bien hay equipos que están mandados a hablar de experiencia, ponérselo en el lenguaje fácil a la gente es un poco el objetivo de este podcast, o el objetivo de lo que queremos lograr, como traducir como en lo cotidiano las experiencias, justamente las cotidianas, y quizá acompañar a personas que le llamen la atención este mundo de la experiencia, porque o le gusta, o es su trabajo, o llegó de casualidad, un familiar nuestro le mandó el podcast, pero nada, queremos acompañarlos en si va en el auto, en un taco, en la bicicleta, caminando, y hablar, traer acá como experiencias en lo cotidiano, de nuevo. Experiencias como hoy yo fui al odontólogo antes de esta presentación, tenía media cara dormida. A ese tipo de experiencias creo que es lo que queremos traer acá, desglosarlas, pero también meterle un poco el concepto, que también es a lo que nos dedicamos en la otra vida. Y nada, ese es un poco el foco de Mentes por Experiencia. De Mentes, yo creo que no hay que explicarlo, pero el juego de palabras también daba juego. Y yo creo que el primer capítulo, no sé. Yo lo puedo ir comentando. ¿Cómo conseguimos un poco esto? Y lo que decía la Nati, lleva un tiempo trabajándose también. Mutó de cierta forma, pero lo que sí nos queríamos quedar con todo lo que ha dicho la Nati es particularmente queremos tratar de bajar la experiencia del día a día y verla con una lupa del ojo de la metodología.
obviamente en conceptos simples, y si hay conceptos más complejos los podemos explicar, obviamente. Pero dentro de eso queríamos tratar temáticas generales que a todo el mundo le gusta. Partimos por algo que particularmente nos gusta a la Nati y a mí. Pero es tratar de hacer una especie de miniserie donde conversemos en profundidad esa temática de distintos ámbitos de la experiencia, tanto a nivel de la experiencia misma, de entender quizás como con personas o gente que esté en el rubro mismo, y después obviamente hacer un análisis que algunos de los que estén viendo quizás le haya llegado a la encuesta que hicimos, pero la idea es también después hacer alguna bajada más cuantitativa o también con otra mirada. Por si acaso, la encuesta todavía está abierta, así que, bueno, mentiras. No sé si esto lo están viendo en el futuro, pero la encuesta va a está por ahí encontrar el dando link vuelta. por ahí, y si está activo es porque lo estaremos usando, y si no, fue porque lo escuchaste muy tarde. O hicimos mal la pega de difundir. Ya. Bien, entonces la primera serie que vamos a trabajar de estos 3 capítulos o miniserie es sobre café. Y justamente también la encuesta tiene que ver con eso. Pero, ¿qué es lo que nos pusimos como tarea o desafío? Fue cada uno tenía que buscar una cafetería y vivir la experiencia, obviamente, de esa cafetería. Esa experiencia tiene que ver con distintos elementos, obviamente, pero una de las cosas metodológicas que principalmente se pueden abordar desde esto o desde este capítulo enfocado en la cafetería es el viaje del cliente o el Customer Journey. Entonces la idea, lo que nosotros fuimos a hacer fue ir a vivir esa experiencia en un café, y lo que les vamos a contar ahora obviamente es la experiencia que tuvo cada uno, y después lo vamos a ver o lo vamos a poner bajo la lupa y revisarlo obviamente en torno a la metodología. Y ahí también, o sea, se preguntarán por qué escogimos el café. También es, primero, como dijo Max, es algo que nos gusta a los dos. Yo creo que cada uno tiene su historia particular con el café. Es más, yo creo que podría decir que a Max le gusta más el café que a mí, pero a mí, bueno, soy colombiana y todo el mundo diría, ay, a la colombiana pues debe saber de café. Soy de Colombia, sí, mi familia es de Ciudad Cafetera, sí, mi papá trabajó en el banco cafetero, que era, o sea, como que por herencia olía a café mi casa, pero yo no sabía tomar café. Y cuando llegué a Chile, empecé como, porque la misma gente te dice, ay no, un café, pero usted es colombiana, le debe gustar. Y es como que, qué vergüenza, no sé de café. Y yo creo que un poco por nostalgia, llegué a como decir, pucha, sí, todo el mundo dice que el café de Colombia es muy rico y yo no sé prepararme un buen café. Y por ahí llegué al mundo del café, y ahí ya ahora puedo decir que creo que escojo buenos cafés, pero también, y eso también lo hablamos, que no, lo que vamos a hablar del café no vamos a hablar del café en especialidad, no, es de la experiencia en café, sea cual sea el café, sea quien sea y dónde se lo tome, porque yo creo que nos pasó eso, que el café nos da una muy buena excusa y se conecta mucho con el mundo de la experiencia, porque tiene que ver con un montón de emociones alrededor de el olor, con quién comparte el café, dónde se lo toman, en qué momento del día se lo toman, para qué se lo toman. Entonces como que no solo era una buena excusa para el primer capítulo, sino que también era una muy buena excusa que conectaba con el tema de experiencia, y eso es un poco por qué esa primer miniserie de café y lo que ustedes van a escuchar ahora un poco en esta explicación. Y también creo que una de las normas era no podíamos ir a un café que conociéramos. Eso también era una de las... Y como hablando de terminología, creo que lo que hicimos fue cliente oculto. Para la gente que no sepa y que no sea del mundo de experiencia, cliente oculto es cuando uno va, se hace pasar por cliente. En este caso sí éramos clientes, pero como que uno estaba como con la mirada puesta en me voy a fijar un poquito más en el detalle. Así que ese fue un poco el ejercicio. No sé si vamos a decir los nombres de los cafés, los decimos al final, quizá. ¿Podríamos mencionarlo? Sí. Sí, no es publicidad, ni siquiera para ninguno de los dos cafés, pero podría... Tómelo como crítica constructiva, no como... Claro, sí, no. Así que, nada. Max, ahora pasamos a ver el relato de cada uno. Sí, yo, y si queréis decir a cuál fuiste, y parto después yo hablando del café. Yo fui... Bueno, es más, yo fui acompañada y también fue como mi reto, porque de nuevo, a mí me gusta mucho el café ahora que ya sé un poquito más, el café de especialidad, entonces como que le pedí a Sergio, que ahora también se hizo público, le pedí a Sergio que él escogiera el café, porque a él también le gusta el café, entonces le dije, ya, escoge tú un café que no hayamos ido antes, y esa fue como la premisa.
pero él como que no entendía para qué. Y yo le dije, escoge el café. Y escogió uno acá en Providencia, acá porque estamos grabando desde Providencia, que se llama Draga Coffee. Eso es por ahora lo que les voy a contar. Ahí, Max, ¿tú cuál? Sí, yo particularmente tenía en principio un plan distinto. Y este plan en realidad era ir a una cafetería que queda cerca de mi casa allá en Paine. Pero yo tuve un chascarro y estaba cerrada cuando fui porque fue un lunes y el lunes cierra todo. Entonces llegamos para allá con los niños y estaba cerrado y me hicieron pataleta. Yo quería ver la experiencia de los niños, de verdad que quería. Pero para otra va a poder ser. Sí. Igual fui después, pero no hice el ejercicio de entrevistarlos a ellos. Pero sí después tuve que hacer toda una investigación y que igual eso es parte también de la experiencia. Y para los que no saben, el viaje parte también del descubrir la cafetería. Así que después cuando lo analicemos vamos a poder verlo más en detalle. Pero busqué en Google básicamente cafeterías en Santiago porque no tenía nada tan acotado donde buscar. Pero fui en una página de una radio, no me acuerdo cuál era, pero habían varias. Y dentro de esa estaba una que se llama Café Calderón. Y que de hecho sé que lo conocí porque cuando te comenté me lo dijiste. Sí, ya. Yo voy poco a café, eso es un punto. Mi experiencia con el café es más personal en la casa, de despertar en la mañana con el café. Y si no despierto en la mañana con el café, estoy medio amargado, pero eso es otra cosa. Pero iba a poner porque estamos viendo la encuesta y es de lo que más ha salido en la encuesta. Sí, o sea, que también. la mayoría de la gente dijo o sea, como que a qué asociaba, a qué momento asociaba y era a como Introspección. y en la casa, como su rutina, dónde prefería tomarse el café, y la mayoría creo, o el de los más altos es que en la casa. Y bueno, coincido entonces también con la gran mayoría. Y encontré este café y dije, bueno, voy a aprovechar una ida a Santiago, voy a pasar por la cafetería antes de ir a la oficina. Y llegué, por Maps, obviamente, llegando todo, y la experiencia fue, al principio el lugar lo conozco, entonces no fue tan raro entrar digamos, a llegar a la cafetería propiamente tal. Lo complejo, diría yo, fue cuando ya venía entrando a la cafetería, porque era un pasaje y al fondo estaba el café. Y en mi primera vista dije, ¿dónde está el café? Porque había un local a la izquierda y un local a la derecha. Total que era el mismo local, solo que en mi mente se hacía una división. Pero entré, había poca gente porque fue un día de semana. Me senté adentro y lo que sí me llamó harto la atención es que cuando entré, bueno, obviamente no había había poca gente, pero de la poca gente que había, tampoco había tanta gente atendiendo, habían creo que 2 o 3 personas. Y cuando entré hasta casi a la cocina y ahí recién me dijeron, ¿dónde quieres sentarte? Ya, me senté adentro porque ya estaba adentro. Y ahí fue todo relativamente de libro. Me senté, me dijeron, ya, aquí está el QR, puedes escanear el QR. Y revisando el menú, dentro del review que yo había visto en esta página, recomendaban ciertas cosas. Y sí me pasó que viendo el menú me confundí. Me perdí un poco porque era lindo, sí, era lindo el menú, pero una crítica constructiva quizá. Pero en la A la tienen con una E al revés en el logo y en el menú. Entonces yo no entendía lo que estaba leyendo. Y me imagino que para un disléxico debe ser un enredo aún mayor. Entonces leí el menú, revisé y me di cuenta ahí, no estoy entendiendo nada. Me siento un tonto, pero no sé si soy yo o es el menú. Puede haber sido yo. Pero finalmente terminé eligiendo lo mismo que recomendaban en la página web, que era un bowl porque también comí, evidentemente, un bowl de pancakes y con un cappuccino. Lo que sí me llamó la atención también ahí fue que en el menú mismo había muchas cosas de cómo se prepara el café, con los distintos tipos de preparación, pero cuando pedí el café no me preguntaron nada. No. Entonces no sé si es, y ahí tú también habrás tenido una experiencia, pero no sé si fue que simplemente pasó, pero la experiencia completa no era elegir el tipo de preparación. Creo que no, ahí no. Pero me llamó la atención que estuviese en el café, en el menú, y cuando miré la barra sí estaba. Y ahora cuando lo dice me acuerdo más de, obviamente, cafeterías colombianas, que eso es raro, que todo el mundo, o sea, no digo que es raro, y de pronto me puedo estar equivocando, pero cuando me pasó eso en Colombia, o sea, llegar a cafeterías
yo vivo acá en Santiago, pero mi familia vive en Pereira, que es, dentro de los que conocen Colombia, le dicen el Triángulo del Café. Y allá sí, o sea, muchas cafeterías como que se están haciendo, o sea, como que te ponen la cosa y es todo un show, te arman como el show y te preguntan como, ¿quieres que te sirva el café a la mesa? Y yo, no. Pero una vez lo dije que sí, claro, dependiendo de lo que tú escoges vienen y te hacen, o sea, para el que le gusta también es rico y sobre todo cuando uno llega a una cafetería no es bueno, pero sí, usted vio la carta y usted esperó que eso sucediera. Claro, como que dentro de, también por el ejercicio que estábamos haciendo me dio la impresión de, me van a invitar a, pero no pasó nada. Lo que sí, después de, ya me senté, pedí y me trajeron, no se demoró tanto, mientras tanto yo hacía obviamente el análisis, observaba, y de las cosas que me di cuenta también fue, habían distintos grupos de personas, había un grupo grande, una mesa que usaba casi toda la terraza, que era como un cumpleaños. Y después, al lado, algunas parejas o algunas personas solas. Esos eran los grupos que logré identificar. Después llegó, estaba muy rico todo. No estaba tan crujiente el tocino como decía en el review, lo cual me dejó un poquito desilusionado. Pero fuera de eso, el café estaba muy rico. De hecho, a las cafeterías que suelo ir, el café no me gusta tanto en esas cafeterías. Por lo tanto, ese ya es un punto de valor también para mí. Y sí, después, al final, y ya para cerrar un poquito también sin contar con tanto detalle. Bueno, entonces, cuando ya me iba a ir y pedí la cuenta y todo, en la mesa de al lado había una pareja que también pidieron la cuenta justo antes que yo, entonces pasaron primero por su mesa y a ellos cuando pagaron les pasaron un QR, o lo que me pareció ver que era un QR, para que pudieran contestar una encuesta o dar su opinión. Y después yo me quedé esperando también ahí en la mesita como, me van a traer eso para también dar mi opinión. Pero resulta que no. Llegó, pagué, gracias, y se fue y no lo volví a ver. Y después fue como, bueno, ya, no hay review para mí. Y ahí salí nomás y después me quedé de vuelta a la oficina. Ya siguió mi día. No. Y estaba, sí, bueno, ahí terminó. O sea, como que te escucho y ahora digo como, hay que hacer el review después, pero no. Hay que hacer el review después, pero ya. Si y ahora sigo yo. Sí. Ya, yo fui. Bueno, como les dije, Sergio escogió la cafetería. Y fuimos un domingo en la noche. Un domingo que es raro, que eso también fue buen punto. Porque de las cafeterías que conozco, no todas abren hasta buena hora. O, bueno, no sé qué es buena hora para cualquiera, pero cuando uno se quiere tomar un café, no sé, ellas abrían hasta las 8, que eso no todas abren y los domingos, así que eso fue buen punto al inicio. Lo que sí me pasó era que, y Sergio, o sea, porque él escogió, entonces él buscó en Google y también igual, como las que tenían más puntaje. Y obviamente el foco era el café. O sea, como a mí me da lo mismo, yo no tomo muchas cosas dulces, entonces el foco era que fuera un buen café y que tuviera buen punto. Entonces llegamos. Lo que sí nos pasó es que, claro, decía como que había dos de la misma marca, como a una cuadra de diferencia. Y era raro como decir como, ¿y por qué? Y uno ahí también su rol de consultor, como se están compitiendo entre ellos. Pero ya después lo entendí por qué. Pero llegamos y nos bajamos todos, nos estacionamos y yo creo que lo primero que a mí nos sorprendió a los dos era que antes de llegar, como 2 casitas antes, ya olía a café y a buen café. O sea, no sé si tienen molienda ahí, pero olía rico. Así que eso fue una primera buena aproximación. Y ya, o sea, y la estética a mí también me gusta mucho. Es como muy, como entre fábrica, casa, como ladrillito. Y yo me fijo mucho, ya lo había dicho antes, en los detalles. Entonces hay detalles que me llamaban la atención positivamente. O sea, como que primero tú lo que te encuentras es la barra, no hay fila, nada, sino que a diferencia de suya que se entró hasta la cocina. Claro. Por si acaso, yo tuteo a veces y a veces susteo, pero eso es porque cosas de fábrica. Pero llegamos y la barra tenía cosas que ya me hacían presagiar que iba a ser un buen café. Porque tenía como también los métodos de café y tenía unos tarritos que yo conozco que son para, o sea, que mucha gente conoce seguro, que son para que el grano no pierda calidad y son como empacados al vacío. Entonces y tenía buenas máquinas, yo me fijo en cositas.
Y ya, como que Sergio pidió un capuchino y yo pedí un affogato, porque como que ya me había tomado varios cafés en el día, entonces no era tan bueno tomarme otro, aunque el affogato también tiene café. Pero también lo pedí por algo, porque no todas las tiendas o las cafeterías tienen affogato. Entonces me ha pasado que a veces me dicen como, ¿qué es eso? Y yo, ¿Puedo aprovechar de preguntar, ¿qué es eso? sí, y es un buen síntoma para mí, y aparte que es rico, es como, es un express, un shot de café con helado de vainilla. Ah, ya. Entonces, Sí. y también tiene maña, porque si se te sirven el café muy caliente, se vuelve una sopa rápidamente, entonces no te disfrutas el helado. Ya. Entonces, tiene maña. Y uno por ahí identifica, y el sabor mezclado entre los dos es rico, pero también es rico probarlo por separado. Entonces, bueno, yo pedí un affogato y Sergio pidió un cappuccino. De nuevo, creo que habían 2 personas en la barra. A mí siempre me gusta preguntar como de dónde es el café, como que miro y pregunto que, porque nosotros en la casa también hacemos café, y entonces yo le digo, porque nos gusta comprar café, entonces preguntó si tenía café de grano, que para preparar en AeroPress, que cuál me recomendaba. Entonces como que siempre me gusta hablar con el barista, si es que el barista quiere hablar, porque a veces pero o sea, estaba dispuesto y te respondía. Así que creo que esas primeras impresiones, bien. Ya después pedimos, no me acuerdo cómo fue, traté de acordarme cómo fue seguro era un QR, porque aquí en Chile siempre es QR, nunca hay cartas casi. Pero seguro fue un QR, pero seguro pasó desapercibido porque no me acuerdo cómo fue. Pero sí recuerdo que su foco es café, y eso también es, o sea, como que café y un pastelito, o sea, no es un lugar para ir a comer, sino a disfrutar café, y eso también me gustaba, o sea, me llamó la atención. Es un lugar tranquilito, había poca gente, y como que gente que se nota que se va o solo o a tomar café, o sea, como que no había así mucha porque Calderón es más de socializar, Sí. o sea, de mesas grandes, todo. No, era más como tú vas a tomarte un buen café, y hasta ahora no me lo había tomado, pero como que todo hacía presagiar que iba a ser buen café. Y ya después, cuando llegó el café, no se demoraron nada, además porque ya estaba nada por cerrar, entonces también creo que eso era importante, que te atendieran rápido. O sea, yo creo que también era como, bueno, rápido para poderme ir. Y el café delicioso. O sea, yo creo que después yo le pregunté a Sergio, o sea, como le tenía una pauta de pregunta, y independientemente de todos estos detalles, que también bonitos y chéveres, pero el café muy rico. O sea, la persona que le guste el buen café es como estas cosas que uno dice, ay, no me espera. O sea, ya todo podía darte luces de que podía ser un buen café, pero es como, uy, no me esperaba que fuera tan bueno. Y no sé, el affogato en su punto, me lo pude tomar, o sea, porque no se hizo sopa rápido, y eso también, lo que decía antes, quiere decir que el café estaba a la temperatura que debía estar, en fin. Y hasta detalles muy detallistas, que la taza, yo decía como, ay, qué rica la taza, y me fijé, y hay una marca de tazas que es también como el mundo del café, y entonces cuando me terminé de tomar el café, miré y era como, ay, sí, es estas tazas, que además no se consiguen fácil, y entonces como que todos esos detalles, para el que le gusta como toda esta cosa, o sea, todo no hubiera sido tan bueno si el café no hubiera sido rico, pero como ya el café había sido rico, a Sergio también le había gustado, a mí también, entonces como que todo congenió, y nada, la salida fue... quedamos pocos en la cafetería, así que lo único que sí salí de la duda era porque habían 2 locales, porque no entendía por qué habían 2 locales tan cerca, y ahí nos contaron que es que el otro es de takeaway, como que para oficinas, entonces más como tú, no hay mesas, y entonces dije, ya, no están compitiendo. Pero nada, creo que esa fue la experiencia, y por lo menos es un lugar que voy a seguir yendo a tomar café. No a comer pasteles, porque no es su fuerte. Buenísimo. Y ahora, si queréis, pasamos al análisis. Ya. Yo creo que los dos, por pero, lo menos... esto lo explicamos al principio, ¿cierto? Que esto es, ya vamos, o sea, lo otro fue como más como contado, y ahora vamos a ir trayendo conceptos de diseño, pero a ser como ya más incisivos, quizá Sí. más...
metódicos. Yo sé que tú tenés toda la pauta también armada de... No, pero no la estoy mirando, no, o sea... no viste el análisis, pero a mí yo soy más visual, entonces de repente quizás saco el cuaderno y empiezo a escribir, pero yo creo que los dos coincidimos en algo, bueno, elementos. Primero que todo para el análisis, que lo dijimos antes, el viaje del cliente, el Customer Journey, es visualmente es una línea de tiempo, por ponerle algo más visual y algo más fácil de entender para también el que está escuchando solamente. Y dentro de esa línea de tiempo está desde que tú, puedes partir antes incluso si querís, pero desde que tú buscas o descubres la cafetería, por eso nosotros también el relato lo trajimos desde ahí también, el cómo llegamos a esa cafetería, el cómo descubres, y después vas pasando obviamente por el paso a paso o esa línea de tiempo que tiene que ver con el cómo me recibieron, cómo después me senté, cómo era el ambiente, cómo era toda esa parte, que de hecho ahora que tú lo dijiste se me olvidó comentarlo también, pero también me fui fijando como en esos detallitos de cómo está distribuido los espacios, cómo funcionan las mesas, cómo está todo esto, y yo creo que vayamos quizás haciendo símil y comparativa entre cada uno. Particularmente desde mi punto de vista, el descubrir fue, como te dije, desde Google, básicamente esta página web que hacía recomendaciones, y dentro de las recomendaciones decía que era muy rico. No me acuerdo haber leído algo particular de ir acompañado o algo así, pero sí después me di cuenta lo hice ahora para ver el análisis, de que en su página web lo que dicen ahí como promesa o digamos como eslogan dice: tu experiencia comienza aquí, para hacer un símil a lo que estamos haciendo acá también de experiencia, pero después la bajada es: creamos un espacio para vivir el ahora con la excusa de compartir una copa, un café o un recuerdo. Y yo fui solo, pero ahí al tiro me doy cuenta de que quizá debía haber ido acompañado, pero había más gente también en las mismas que yo, por lo tanto, ese descubrir o esa primera etapa como de cómo yo descubro este lugar, para mí fue: quiero ir a una cafetería yo solo, y no necesariamente vi esa parte. Fuera, obviamente no me había metido a la página, pero fuera de la página, como que esa promesa no sé si estaba, pero independiente de eso, el descubrir fue Google y Google Maps particularmente fue. Bueno, yo encontré un símil entre, aunque, porque conozco Café Calderón y sé que, o sea, yo me acuerdo cuando llegué, yo era como, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuál es? Aparte, la primera vez que fui un fin de semana y te toca hacer fila. Ah, ya, eso entonces, sí. Entonces como que uno dice, pero estoy haciendo fila para esto o para este. Y al final es para el mismo, pero como visualmente uno no lo entiende. Pero a mí me pasó lo mismo o sea, no lo mismo, pero diferente, como primero estar en una callecita muy como escondida. Entonces no estábamos seguros si era ese, como acabamos de pasar y ver el otro, era como, ¿es este o el otro? ¿Cuál? Entonces el descubrir tuvo ahí su fricción para ambos casos. O sea, no en el buscar, porque en este caso yo, y yéndonos como hay diferentes formas de descubrir cosas. Es como, lo habitualmente uno dice como, no sé, busco en internet, busco en la página, busco en redes sociales. Yo, por ejemplo, dije como recomendación de un amigo, o sea, recomendación de Sergio. Él fue el que hizo toda la búsqueda. Yo solo llegué al lugar, o me llevaron al lugar. Pero eso también son formas de descubrir, y yo creo que a veces, no sé si todas las empresas, no solo los cafés, piensan en todos esos momentos, porque quizá uno no está dispuesto o no se le pasa por la cabeza cuáles son todos los momentos posibles por los que una persona puede conocerme a mí. Nosotros, como hicimos lo básico, que era Google, alguien que nos invite, pero, por ejemplo, esos dos lugares son difíciles de llegar entonces como que quizá no es consejo o sí, pero para alguien que está buscando el lugar puede ser complejo orientarse, no sé, como que hay cosas que resolver. Estamos yendo al fino también, es porque estamos diciendo que nos fue bien, pero son cosas que se analizan en general. Y yo creo que también nosotros partimos desde una mirada distinta, porque fue: busquemos un lugar donde ir. Y fue cafetería, entonces nos dimos la tarea y dimos el espacio, pero yo creo que generalmente cuando una persona normalmente quiere ir a un restaurante o una cafetería, es qué hay cerca, y por lo menos desde donde lo abordo yo en general. No sé si tú es como más como voy a ir a buscar esa cafetería porque esa es la que me recomendaron, que podría ser el caso, pero es también como, ya, quiero comer algo y que me quede relativamente cerca o por donde tengo que pasar, y así ir haciendo como un poco esa investigación. Yo creo que para eso
bueno, Maps, evidentemente es fundamental, yo creo que hoy de todo el mundo es como, quiero salir a comer, Maps, más que cualquier otra cosa. Pero, claro, después cuando quería entrar en el detalle de qué tan bueno es efectivamente, confío o no en las estrellas de Maps. Eso también, yo no sé si todas las empresas se fijan en qué están diciendo de mí en esos lugares. Porque, claro, tú te haces cargo de qué están haciendo en mi página, en mis comentarios, pero sobre todo para llegar es como, yo no sé si sé de algunos que sí, otros que no, pero porque se vuelven canales infinitos de analizar, pero también sabiendo que eso, en este caso, que los dos buscamos por Google, probablemente, yo sé que Sergio sí o sí se fijó en los comentarios, entonces si uno como empresa no mira esos comentarios, quizá me estoy perdiendo de hacer, o sea, no estoy diciendo tampoco porque no estoy de acuerdo con que entonces ahora minemos a que a las personas que trabajen dejen buenos comentarios porque eso es falsearlo, pero sí creo que son detalles que hay que tener en cuenta, sobre todo yo creo que en rubros como la alimentación, como, no sé, cosas que uno habitualmente busca inmediato en el celular y necesita llegar y necesita saber si es bueno o si está abierto, por ejemplo. También. Los horarios a veces en Google no están actualizados. No es responsabilidad de Google, es responsabilidad del local. Entonces, como que son cosas que todo, y ahora estamos en la parte del análisis, afecta a la experiencia. Totalmente. Después avanzando en esta línea de tiempo que le dije, viene la etapa más como de el descubrir y después el utilizar, generalmente es como la macroetapa. Puntualmente acá, obviamente podemos hacer una diferenciación entre cada espacio o momento que fue, ya abordamos un poco la llegada también de esto de estar un poco perdido, pero dentro de la llegada fuera del local y después la llegada dentro del local. Es cómo me reciben, una vez me reciben, que si me recibe una persona o que lo que me pasó a mí quizás que llegué hasta la cocina y recién ahí apareció alguien, quizás también por el horario en el que fui, pero en el fondo es cómo toda esa parte se va haciendo una experiencia fluida y que en el fondo rápidamente yo llego a la mesa y parto con la siguiente etapa, por decirlo de alguna forma, de ya viví esta parte de llegada, fue sin problema y después me sentaron o me ubicaron. En mi caso, como digo, quizás la primera parte fue un poco más a tropiezos, pero después ya de ahí en adelante no tuve mayores problemas. Lo que sí quería comentar y no lo dije antes, era el tema de la ambientación, que obviamente afecta como la primera impresión que ves cuando entráis. Me gustó adentro del local, afuera tenía como unas mesas lindas, como con unos, como estas asientos colgantes, por decirlo. No sé si se entiende el concepto. Pero sí me llamó la atención y recién ahora cuando empecé a hacer el análisis me di cuenta de que no había ningún sillón, o no me percaté de sillones. Al fondo, o sea, como adentro, pero claro, estás pegado pero como de la pared. Uh-huh. No como sillón típico de cafetería que te ponen un silloncito y te puedes sentar. Eso me llamó la atención ahora porque si yo pienso en cafetería, pienso en un sillón donde me puedo casi que acostar a tomarme el café. Acá no había. Entonces, y quizás cruzando con otras cosas que dije antes de esta promesa de marca que tenían, es como, sí, estoy aprovechando el espacio al máximo o también como dando ese ambiente, porque sí me gustó también como dentro de la ambientación las paredes tenían imágenes, dibujos y neón, creo. Sí. Exacto. Que no es mucho como para dar un ambiente raro, pero sí es suficiente como para dar un ambiente un poco más como acogedor dentro. Yo creo que los dos, o sea, porque son instagramiables en este mundo de que la gente llega al café y le saca la fotito. Pero de diferente manera. Porque sí, a mí Caldera me parece como muy... pero colores muy lindos, como... sí. Pero claro, como que yo digo, si quiero estar tranquila, no sé si pensaría en Calderón. Creo que Café Calderón es más para el desayuno es delicioso, todo, es más como... Y lo asocio a momentos en que he ido a ir con gente, con mucha más gente. Pero sí, al final la decoración también te genera los ambientes y de nuevo ahí, y por eso yo creo que escogimos también el café y en este caso las cafeterías que te permiten, o sea, analizar este detalle, o sea, es como, bueno, esta cafetería va a ser para qué, para trabajar, para que la gente venga, se instale, entonces como que todos esos detalles juegan y yo creo que en esta parte, porque claro, como decía Max, estamos en la parte ya como del disfrutar o del usar el servicio.
Otros detalles como la carta. Max se acordaba de su carta, yo no de la mía. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Sé que Calderón tiene mucha oferta de cosas. Y eso puede ser bueno, puede ser malo. Al que le guste, Claro, no pensarlo tanto. y yo creo que conversa con la promesa. Si yo quiero ir con más gente, quizás tengo que tener una oferta más grande, porque tengo que tratar de atender a todas las necesidades o gustos de las personas. Pero en cambio, si voy solo, si voy más por el café, el otro, el producto adicional, el café, el pastelito, lo que sea, es anexo, no me influye tanto como el café. Pero si mi propuesta de valor es el compartir, es el compartir en torno a lo que decía ahí, se me olvidó, una copa, un café, un recuerdo, no dice comida, pero también es parte de. Sí, no, yo creo que al final, y yo creo que este es el ejercicio de ir desglosando que en este caso estamos hablando de café, pero uno también puede llevar esto a cualquier otra industria, de los detalles importan, y en experiencia, o sea, yo creo que en muchas cosas importan, pero en experiencia más, o sea, no puede ser que, ay, no, sí, la E me confunde, déjela así porque no, o sea, no sé a cuántas personas les puede pasar eso. Entonces, son cosas que las empresas sí o sí, las empresas, las personas, el que tenga, o sea, estamos hablando de negocio chico, microempresa, yo como persona, si estoy tratando de entregar un servicio al otro, me tengo que fijar en los detalles, sin que te dañe la cabeza, todo. Y lo que tú dijiste que te pasó, el feedback, tú ahí esperando dar el feedback. Bueno, yo en Draga o sea, no recuerdo algo que me hiciera poner feedback, pero es importante. O sea, recoger el feedback es importante, pero aún más importante hacer algo con eso que le digan. Porque si no, también uno dice como, ¿para qué? ¿Para qué le pongo mis notas y voy a seguir llegando y me voy a seguir perdiendo? O voy a seguir viendo la E y no entendiendo la carta. Sí, y de hecho, en ese mismo punto, que ya es como la salida del local o el pago incluso, no creo que en general hayan problema. De hecho, hoy día está más que trabajado ese concepto del pago con toda la disponibilidad de métodos de pago que se pueda. Sí me pasó, bueno, y con eso del feedback puntualmente, al final los locales en general y de comida, no solo restaurantes, no solo cafetería, como dijimos al principio, el descubrir va de eso. Entonces también es como yo propicio que el cliente responda, porque no es algo que todo el mundo tiene instaurado, sino es como muy de vez en cuando yo he puesto una estrella a un restaurante que fui y probablemente fue cuando lo pasé mal, le puse mala recomendación, mala nota. Entonces, como yo invito a las personas que sí lo están pasando bien y al general y al resto de recomendarlo y de darme nota o ponerme una nota cuando se vaya, porque después ya cuando ya se fue difícilmente va a concretar esa parte. Y eso no solo en cafetería, en todas las industrias es lo más difícil de lograr que la gente comente o dé su recomendación o ponga nota también de la experiencia que vivió. Pero ojo, y tampoco hacer lo contrario. Es como, no sé, cosas que nos pasan en el trabajo. Es como que la gente no está contestando las encuestas. Sí, es verdad, yo tampoco. Yo no la estoy contestando. Entonces, las encuestas están para algo. Y sí, nosotros como empresas tenemos que buscar, o como empresas, o como personas que necesitamos feedback al final, al cabo, porque así tú también pides feedback en tu trabajo. Hay que saber pedir las cosas que necesito saber, pero no volver a nuestros clientes o a los clientes esclavos de eso. Es como, no sé, a mí me pasó en estos días en un gimnasio que me dijeron como, te va a llegar la encuesta, y me dijeron, y me explicaron el NPS, me dijeron como de tal número para arriba son positivos. Y yo así como, ya, o sea, no, pero claro, yo digo, ahora no todo el mundo tiene la noción de qué es el NPS y qué significa eso, y no creemos, no digo que no esté bien, porque al final a las empresas o a los lugares los miden con esto, pero no se puede volver como el voz a voz, yo decirle al cliente, por favor, contésteme, no, pero y el otro lado, si tienes una encuesta y tienes comentarios, úsalos, porque si no, ¿para qué? Y ahí yo creo que dos elementos importantes, ya como cerrando un poco el análisis, que lo comentamos, dos cosas. El primero, la Nati dijo feedback, como dije al principio, hay concepto en inglés. Feedback es la recomendación, es el comentario que yo dejo, obviamente
de la experiencia que viví. Y lo otro, el NPS, obviamente quizás varios de los que escuchen sabrán lo que es, si no, el NPS es una métrica, una pregunta, muy básicamente, que te pregunta por tu recomendación de un algo. Entonces, la pregunta dice así. Considerando tu experiencia en X, ya podríamos poner la cafetería aquí, considerando tu experiencia, ¿qué tan probable es que recomiendes este restaurante, esta cafetería a un amigo conocido? Y ahí puede cambiar en función de la industria, colega o lo que sea. Esta organización según tu experiencia. Y ahí tu nota es del 0 al 10, 0 siendo absolutamente no lo recomiendo y un 10 es totalmente lo recomiendo. Y lo que se entiende dentro de los análisis, las notas que van de entre 0 y 6 son detractores, es decir, que no me gustó mi experiencia y no la recomiendo. El 7 y 8 son neutros, es decir, podría o no podría, pero son en teoría, los que tengo que jugármelas para cambiarlos, que pueden ser el día de mañana o detractores o promotores, que estos últimos son el 9 y el 10, que son los promotores, que son las notas buenas que podrían haber dicho ahí, que te podrían haber dicho a ti. Entonces, ahora, un elemento importante también ahí dentro de esta pregunta es que es totalmente de intención. No está diciendo si efectivamente recomendaste o no recomendaste, sino que es tu intención a recomendar. Por lo tanto, es una métrica que podría ser engañadora en ese sentido, pero sirve y hoy día en la industria de la experiencia está más que utilizada y es generalmente la que se utiliza más. Esa o la satisfacción, que es la que normalmente conocemos como las estrellitas, la cantidad de estrellitas del 1 al 5. Se mide normalmente en Chile, acá medimos del 1 al 7 a veces. Que me parece muy difícil. O sea, dato para el chileno. Cuando uno llega, o sea, a mí me preguntan, o sea, yo por ejemplo, yo estudié algo acá y yo tenía que hacer regla de 3 para entender si la nota que iba a sacar era buena o mala. No, el resto del mundo no sé si entiende el 7. O sea, yo todavía hasta la hora que no sé, o sea, me toca hacer regla de 3 para decir, ya, esto en el, porque en Colombia es hasta 10 en el colegio y hasta 5 en la universidad. Entonces como que los dos, el 5 y el 10 te lo manejo, pero el 7 es como que... Ya uno extra. Y de hecho, en las industrias en Chile choca o pega también harto. Sí, porque no se pueden comparar. Exacto. Así que dato para las empresas. O sea, si van a poner alguna métrica, el 7 lo entienden en Chile, pero cuando se quieran comparar con otras industrias, normalmente no se van a encontrar el 7 como referencia o escala. Bueno, hay otras que sí, creo que es el CES también creo que tiene, pero son datos como... pero otra cosa, antes de cerrar la parte de las encuestas, porque sí, el NPS, la satisfacción son métricas, pero los dos hablamos de comentarios. Y las empresas a veces no, es como, al comentario eso es mucho, ¿quién lo procesa? Bueno, ahorita hay inteligencia artificial para procesarlo. No necesariamente hay que tener a un ejército de gente analizándolos, hay que leerlos, porque nosotros los clientes los leemos. O sea, Max fue porque y pidió lo que está en el comentario. Yo seguramente fui porque Sergio leyó el comentario. Entonces, los comentarios importan y hay que leerlos tanto porque los leemos. Yo me imagino que alguien cuando va a un hotel, me imagino, yo leo si la ubicación del hotel es cerca o lejos, si es segura o no. Entonces, los comentarios importan y están ahí para algo y es bueno para gestionarlos uno como cliente y es bueno para la empresa también gestionarlos. Así que... Y en esa misma nota de recomendación, ¿qué nota le pondrías a el café que fuiste? La puse, creo que yo le pondría un 8. 8, sí. ¿Con comentario o sin comentario? No, o sea, le sugeriría, por ejemplo, que la llegada sea, o sea, que no generara esa confusión, o sea, como que saquen mejor provecho del, o sea, porque es que es muy rico. O sea, yo creo que, y se lo había preguntado a Sergio, me dijo, sí, de 8 a 10. Y Sergio dijo, si quieres tomar un buen café, anda a Draga. O sea, es como deberían sacar mejor provecho para poder llegar a encontrarlos. A alguien que le guste el buen café. Así que, nada, esa es mi nota para Draga. Sí. Yo particularmente le pongo un 9. Yo cuando pongo estas notas en general lo hago pensando en varios aspectos. Pero para mí fue un 9, no un 10. No llegó al 10. No. Por todos los pormenores que dije. Igual, siempre hay algo para mejorar. Siempre hay algo para mejorar. Pero yo igual pongo 10. Lo he puesto cuando efectivamente lo recomendé, pongo el 10. 9, porque yo creo que, y ahí hacemos un paso también a la última parte, que son los desafíos. Lo hemos conversado igual de todas formas, pero yo plantearía
y que quizás son generales también de la experiencia en cafetería. Pero me gustó uno y también quizás es extrapolable a toda la experiencia. Que lo mencioné al principio cuando hablé de este journey o este viaje. El primer desafío que vi es que la promesa de marca se pueda concretar para todo el mundo en el fondo. Que primero que se concrete esa promesa de marca, pero segundo, y en el caso de Calderón, que era creamos un espacio para vivir el ahora con la excusa de compartir. Como yo, si voy solo, puedo compartir. Ese es como mi gran dilema o desafío también. El segundo que vi, el ambiente, cómo hacerlo más acogedor, que me quedó haciendo ruido después de que hice esa revisión. Cuando fui no me molestó ni nada, pero después dije, ¿sabes qué hubiera sido rico poder sentarme en un sillón? Porque pese a que eran silla y todo, y el que estaba pegado, como la banqueta pegada a la pared, yo estaba un poco incómodo, la verdad. Pero no me cambié de puesto tampoco. Y yo creo que los últimos dos que puse acá, que tiene que ver con esto que estábamos hablando al final, de cómo medimos o cómo entendemos la experiencia de cada persona. Es importante, lo re que te dijimos, pero es importante escucharlos y hacer algo al respecto, porque en función de esos comentarios viene o no viene la gente. Y sobre todo hoy día que está muy instalado en todo este mundo de restaurantes, cafetería, Maps, cómo lo utilizo, ya que es la fuente de acceso a las personas a los distintos locales. Y a un último que puse es cómo, que lo dijimos al principio en el descubrir y cuando vimos el menú, cómo acercamos el café a las personas desde la cultura del café, más allá del diseño bonito del menú. Sí. Que fue el choque que me hizo a mí. Claro, que usted esperaba que le llevara el café a la mesa. Exacto, esperé un poquito más. Pero quizás tampoco es la forma o el concepto de la cafetería, y quizás no es tanto el desafío de ellos hoy, pero sí es eso, es como si estoy hablando de café y lo pongo en el diseño y quiero que sea un concepto central de la cafetería, quizás también bajarlo un poquito más. Yo creo que coincidimos en varios. Yo puse también 3 como desafíos o sí, oportunidades. Es fortalecer su visibilidad, y creo que aplica para los dos, ya sea o a nivel de redes o a nivel de cómo llego, pero fortalecer la visibilidad, sobre todo en el mundo, en lo digital, y construir una personalidad más distintiva. O sea, yo estoy hablando particularmente de Draga, porque tiene todo para hacer para destacarse. O sea, de nuevo, tiene un café muy rico. O sea, yo me llevé eso pero no sé si a la hora de buscar personalidad, Calderón, sé cuál es la personalidad de Calderón. Hay otros cafés que no los va a nombrar, pero yo tengo cafés que es como que tiene esta personalidad, pero Draga es como que ni fu ni fa. No tanto así, o sea, creo que tiene una personalidad, pero deberían explotarla mejor. Entonces yo creo que se le pasa a las marcas de como, ¿qué quiero ser? Y si esto quiero ser, vamos con eso a hacerlo. O sea, y no prometer también porque se ve bonita la frase y después no cumplirla. Entonces eso, construir una personalidad más distintiva. Y la tercera es usar lo que ya tienen. Un café y un equipo excelente. O sea, como que, tienen, de nuevo, o sea, no es fácil conseguir, o sea, se nota que tienen tienen buen producto, tienen buenas máquinas y sobre todo tienen buen barista. Entonces ya tienen todo. Entonces, ¿cómo genera comunidad quizá? Porque también el café permite, bueno, eso es lo que decimos y es lo que también hemos visto en la encuesta. O sea, te marca mucho de dónde te lo tomas, con quién te lo tomas. Entonces, como que genera comunidad. Entonces, quizá para Draga y quizá para otros cafés e incluso para otras industrias, eso, generar comunidad. Así que esos eran como mis recomendaciones o puntos. Sí, y yo creo que de estos puntos que estábamos viendo y de estos desafíos, otras industrias y otros elementos pueden tomarlos o dejarlos, pero yo creo que sí es importante cuando se habla de experiencia pensar todos esos detalles que decías tú, Nati. Pensar los detalles de la experiencia, pensar en el cómo estamos haciendo las cosas, cómo evaluamos la experiencia que tienen los clientes y cómo accionamos esa evaluación o convertimos en realidad las cosas que piden las personas. Nada, yo creo que cerrar agradeciendo el tiempo. Si llegaron a este minuto, muchas gracias por aguantarnos. Y si les gustó, compártanlo. Y así como hicimos hoy con el café, y lo vamos a seguir haciendo, y ahí también dejarles la invitación, el segundo capítulo, porque esto fue como nosotros yendo a probar la experiencia y analizándola y desmenuzándola.
El segundo capítulo, que se lo dijo Max al inicio, va a ser como una serie. Entonces, en el segundo capítulo vamos a traer un experto del café, que trabaja en café, que, o sea, es más, en una cafetería, o sea, trabaja en buenas cafeterías, creo que es tostador, bueno, o sea, sabe mucho de café, pero sobre todo sabe o sea, del producto, pero también de atención, porque ha estado ahí donde como dicen aquí, las papas queman. No lo dije yo. Bueno, sí, a mí no me pusieron esa restricción. Entonces vamos a mirar, ahí ya vamos a jugar más como nosotros con otro rol, como más preguntar y ver cómo es la visión de alguien que trabaja en el mundo del café y cómo hacer que una taza sea memorable o un producto de café sea memorable para el cliente. Ese va a ser un poco el segundo capítulo. Y el tercer capítulo, como le dijimos, pueden contestar la encuesta si es que todavía está activa, porque el tercer capítulo, lo que nos vamos a centrar es en esas respuestas, en esas particularidades que también lo hacemos en los proyectos. O sea, es como una cosa es la experiencia cualitativa, que es lo que nosotros hicimos, ir a vivir la experiencia, como sacar insight, pero también qué dice la gente. Entonces, en el tercer capítulo vamos a desglosar más desde lo cuantitativo y bueno, vamos a tocar otros temas que son de la experiencia en general, aplicadas al café, pero aplicadas a cualquier contexto. Así que, nada. Esto fue Dementes por experiencia.